O sea, ya hemos visto cuántas cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y ya del Nuevo Testamento entonces nos falta entender cómo se aplica todo lo que hemos visto y qué quiere decir ese misterioso libro, ¿verdad? Que ni tan misterioso es, llamado el libro del Apocalipsis. Entonces, empecemos. Recuerden que nosotros venimos de promesas que Dios ha hecho desde Adán y Eva, ¿verdad? Capítulo 3, que pecaron y se le hizo una promesa a la descendencia de la mujer, pasando por Abraham, Moisés, etcétera. Y recuerden la promesa que Jacob le hizo a sus hijos. A Judá, de Judá dijo algo muy interesante, y es que no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas o de tus pies, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. Y miren qué curioso, el que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta y en sangre de uvas su sayo. Nosotros estamos viendo aquí que hay una promesa a Judá, al león de la tribu de Judá, ¿verdad? Que viene a prefigurar a nuestro Señor Jesucristo, o sea, que de alguna manera este que ha de venir va a montarse en su asno, en su borriquillo, y va a llevar al lado un pollino. Ustedes recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la ciudad santa de Jerusalén, lo hace de esta manera. Y dice hermosamente que lava en vino su vestimenta. O sea, su ser va a ser vino. Y en sangre de uvas su sayo. O sea, que este vino va a ser su sangre. Esto es impresionante. Pues leyendo eso, vemos que el ángel le dice a la Santísima Virgen María sobre el niño que ella va a concebir, que él será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Mire que dice que es la casa de Jacob. Y de los 12 hijos de Jacob, solamente a Judá se le dio la autoridad bueno, no la autoridad, la promesa de tener el báculo hasta el final de los tiempos, y que iba a estar relacionado a la sangre de las uvas, a la sangre de la vid. Y dice que será por los siglos el ángel, y su reino no tendrá fin. Y también dice que será hijo del Altísimo, será llamado hijo de Dios, y que el Señor Dios le dará el trono de David. O sea, nosotros vemos que hay cumpliéndose la promesa de Jacob y la promesa de David. Miren la promesa de David. Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. O sea, que no es solamente que el que ha de venir será llamado Hijo del Altísimo, sino que el Padre le llamará su Hijo. Yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Ya todo esto, nosotros recordando estas promesas, podemos ver que en nuestro Señor Jesucristo se cumplen, y yo sé que ya lo sabemos, pero miren este título, este gran título del nuevo reino, porque si son promesas de cetro, de trono, de corona, entonces quiere decir que lo que este personaje hermosísimo que se llama nuestro Señor Jesucristo iba a instaurar un reino. Y miren cómo le dicen el hijo de David. Mateo 1 empieza diciendo el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Y luego el capítulo 9, que al pasar le siguieron dos ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Lo mismo una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Igual dos ciegos, otros dos, porque fíjense que es el mismo evangelio en el que estoy. Todo esto está tomado del evangelio según San Mateo. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, Señor,
ten compasión de nosotros, hijo de David. Lo mismo en el capítulo 21, la gente que iba delante de él entrando en Jerusalén, delante y detrás de él gritaba, Hosanna al hijo de David. Y por último, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. Y miren que hasta los fariseos tuvieron que decirlo. El Señor les dice, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dícenle, de David. O sea que realmente se estaba esperando el descendiente de David, el hijo de David, para que el reino volviera. O sea que nuestro Señor Jesucristo no es solamente alguien importante y punto. Es rey. Obvio, para un católico, el año litúrgico concluye con la celebración de Cristo Rey del universo. Porque todo su hacer, su obrar, sus palabras, todo fue en preparación del reino. Y Él hace de nosotros un reino de sacerdotes. Entonces, si el gran rey David fue el rey conforme al corazón de Dios, entonces Jesús tiene que ser hijo de David porque es el rey conforme al corazón de Dios, porque es Dios. Sin embargo, Mateo pone una situación muy peculiar en su evangelio. A propósito de que estamos celebrando la fiesta de este gran apóstol, en ese mismo evangelio de él, nosotros vemos el pasaje de la cananea. El evangelio según San Mateo fue escrito para los judíos, para que conocieran la verdad de Cristo y se convirtieran. Por lo tanto, en ese evangelio hay muchas profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose. Pero pasa algo muy curioso, y es esto que ven en el capítulo 15. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Quizá nosotros ya con este curso hemos podido entender una serie de realidades. El problema aquí no es que sea una mujer y punto, sino que es una mujer cananea. ¿Recuerdan quiénes son los cananeos? Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida con Josué, se encuentra con los cananeos. Y los cananeos durante mucho tiempo fueron enemigos fuertes del pueblo de Israel y en parte los rechazaban. Sin embargo, lamentablemente, cuando el pueblo de Israel caía en la idolatría, lo hacía por los cananeos, porque los cananeos eran idólatras y se mezclaron los israelitas con los cananeos, nos cuentan los libros del Antiguo Testamento, y vemos que es una mujer cananea que salió de aquel territorio diciendo, hijo de David. ¿Cómo una cananea puede reconocer al hijo de David si quizá no sabe qué es David? O quizás sí sabe ya quién es David, pero sigue siendo cananea. Y lo interesante es no solamente que le dice hijo de David al Señor, sino que le dice 3 veces Señor. O sea, lo reconoce como Dios, como el Kyrios. Quiere decir entonces, si un judío está leyendo esto y los judíos saben que la promesa de Dios es solamente para los israelitas, descubrirán que no, que nuestro Señor Jesucristo dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos.
Y también dijo, no fui enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella le reconoce 3 veces como Señor. Bien. Y luego entonces nosotros podemos ver que este hijo de David también tiene unas realidades que van cumpliéndose en su vida. Volvemos entonces a compartir pantalla. Que van cumpliéndose en su vida. Por ejemplo, Mateo 16, esto ustedes lo conocen. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Si se fijan, la cananea, que fue en el capítulo 15, reconoce a Jesús como Señor antes de Pedro y los apóstoles reconocerlo como el Cristo, Hijo de Dios vivo. O sea que, aunque pudiera ser, bueno, fui enviado a los hijos de Israel como tal, pero son los que no son hijos de Israel los que empiezan a reconocerlo. Recuerden que yo les dije del Evangelio según San Marcos, que los primeros en reconocer a Jesús como Hijo de Dios son los demonios. Pues aquí en el Evangelio según San Mateo, es la cananea quien la reconoce como Hijo de Dios antes que los apóstoles. Y bueno, y tenemos aquí la noticia de que San Pedro lo reconoce como el Hijo de David. Y no solo eso, ¿cuál es la importancia de que Pedro sea el que tome la palabra y diga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? El Cristo, Christos en griego, Mashiach en hebreo, quiere decir el ungido. Quiere decir que el ungido es el elegido de Dios, a quienes se ungía, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. El ungido entonces, el ungido por definición, por antonomasia, es el que es rey, sacerdote y también profeta, todo en una sola persona. Entonces, tú eres el Cristo. No dice tú eres Cristo como nombre, sino el Cristo, el ungido. Y luego agrega, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo así? Si recuerdan la promesa que hizo a David, Dios dice, yo seré para él padre y él será para mí hijo, el Hijo de Dios vivo. Y les pongo aquí un adicional, porque dice, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, hablando también de la amarga pasión que nuestro Señor Jesucristo sufriría. O sea que con razón, como San Pedro no entendía nada de esto, con razón es que luego de eso el Señor le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado mi Padre en los cielos y no la carne. Claro, porque San Pedro, al decir esos 2 títulos, estaba reconociendo una realidad que le sobrepasaba, que no es el elegido para liberar al pueblo de la esclavitud de Roma en ese momento, sino el Hijo de Dios, el Dios mismo, el Dios vivo, que también va a pasar amargura, pero que en él se cumple la totalidad de la promesa que se le hizo al rey David. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo hace una pregunta a los fariseos con respecto de esto del hijo de David. Dice Mateo 22, estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Díceles, pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada. Y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. No sé si entienden qué es lo que está planteando el Señor. Si el que ha de venir es hijo de David, ¿por qué David dice en un momento, esto es un salmo, dijo el Señor a mi Señor?
¿cómo es el hijo de David también señor de David? ¿Cómo es esto posible? Pues no tuvo ningún tipo de respuesta mientras el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Los fariseos no sabían, los apóstoles mucho menos. Los maestros de la ley habían estudiado, pero no entendían qué era lo que pasaba. Le responde en Pentecostés. Tiene que venir, aquello que dijo el Señor, el Espíritu Santo para explicarnos las cosas que todavía no habíamos entendido. Y cuando viene el Espíritu Santo, que San Pedro toma la palabra y responde, él hace un discurso hermosísimo alrededor de la figura del Señor Jesucristo como hijo de David. Que aquí se lo pongo esquemático, pero ustedes pueden y deben ir a leerlo en su Biblia. Dice Hechos 2, del 14 al 21, que lo primero que hace San Pedro es explicar la profecía de Joel sobre el Espíritu Santo, ubicando a la gente que estaba oyendo que estamos en los últimos días, los días del ungido. Cuando ustedes se ponen a leer las profecías de Joel, descubrirán que Joel dice, en esos últimos días el Espíritu Santo moverá los corazones, que los jóvenes tendrán visiones, etc. Y entonces Pedro empieza el discurso diciendo, está ocurriendo ahora. Quiere decir entonces que el ungido ya ha llegado. Luego le recuerda a los presentes los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía, enseñándoles que no era cualquier tipo de milagro, sino que eran signos de parte de Dios. Y les dice luego cómo la crucifixión de Cristo no fue el fin, sino que es parte del plan de Dios para que se cumplieran las profecías. Entonces les trae a colación el Salmo 15, donde David dice que no dejará a su fiel conocer la corrupción. Sin embargo, nosotros sabemos que David no pudo haber estado hablando de él mismo. Esto es el discurso de San Pedro, no pudo haber estado hablando de él mismo. No dejarás a tu fiel, a mí, no, porque David sí conoció la corrupción. David murió y se corrompió su cuerpo. Entonces tenía que estar hablando de otra persona. Y entonces San Pedro explica cómo David hablaba de un descendiente de su trono que gozaría de la resurrección. Y entonces es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el descendiente de David iba a gozar de la resurrección, lo levantarás de la muerte, entonces esta persona tenía que morir, que es donde muchos de los judíos se perdían y decían que era imposible que alguien, el elegido, hubiera muerto. Piensen, por ejemplo, en los discípulos de Maús, que estaban desganados y el Señor tuvo que explicarle la escritura, que tardos en entender son, no sabían que el Mesías tiene que padecer. Y luego entonces, como nuestro Señor Jesucristo era el Cristo, el ungido, el Mesías, es el ungido de la profecía de David, de ese salmo. Y por último entonces, dice que con razón le dice a su descendiente David, mi Señor, porque entonces en Cristo, el Hijo de David, es también el Hijo de Dios. Y por lo tanto, Dios es desde siempre, pero quiso encarnarse de la descendencia de David para ser Hijo de David y completar en todo su ser, todo su cuerpo, su alma, su divinidad, la promesa hecha al rey David. Esto es fantástico porque entonces en la iglesia es que se cumple plenamente la alianza que Dios hizo con los antepasados, los patriarcas, pero en este caso, ¿verdad?, con el rey David, porque yo no sé si recordarán ustedes de cuando hablábamos del Antiguo Testamento, que habían unas cualidades específicas de la alianza con David. Y ahora la podemos ver cumplida en nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo de David sería, según el Salmo 88, el Altísimo de los reyes de la tierra. O sea, el que viene del linaje de David será el Rey de Reyes, diciéndolo en un idioma, en unos conceptos que pudiéramos entender más fácilmente. Y claro, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, como hijo de David, es el rey, pero el rey del nuevo Israel, no del el Israel antiguo, sino del nuevo Israel, del nuevo pueblo, porque él se eligió a 12 hombres, a manera de los 12 hijos de Jacob,
a manera de las 12 tribus de Israel para establecer un nuevo Israel. También recuerden que la alianza fue hecha con toda la dinastía del rey David. Y entonces quiere decir que Cristo tenía que ser de la dinastía davídica y es el último y perfecto hijo de David. Si ustedes leen los libros de Reyes, de Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Después de todos los de los hijos de Salomón, todos estos reinos son un desorden. Y solamente en Judá se dan reyes, en el reino del sur, que pueden ser conforme al corazón de Dios, pero no lo son. Por ejemplo, sí se destaca Josías. Josías se destaca por ser un buen rey, pero tiene que venir uno que cumpla no solo a David, sino hasta mejor que David. Este hijo de David es el Señor Jesucristo. Sería adoptado entre comillas, ¿verdad? Como hijo de Dios en su unción. ¿Por qué digo entre comillas? Porque Cristo no fue hijo por adopción, es hijo real, pero el pueblo no lo sabía, solamente lo sabía la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y San José, porque formaban la Sagrada Familia, y muy probablemente los santos que le rodearon, que Santa Isabel, como dice el texto de Lucas, que sí lo sabía, San Zacarías, Santa Ana y San Joaquín, los papás de la Virgen María, etc. Pero el pueblo no sabía quién era Jesús y por eso entonces Juan el Bautista tiene que señalarlo y decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor se bautiza y cuando es bautizado, que es sinónimo de unción, se abren los cielos y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. No fue solo Jesús que la escuchó todo el pueblo. Por lo tanto, en ese momento el pueblo reconoce que Él es Hijo de Dios, los que estaban presentes, ¿verdad? Y por eso entonces empieza a seguirlo un grupito. En esta unción es tanto como Juan el Bautista era de la tribu de Leví, él podía como sacerdote ungir y como solo se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, en Cristo entonces se marcó eso profundamente en ese momento y fíjense que en la carta a los Hebreos dice que él es sacerdote eterno, pero según el rito de Melquisedec, que no es solamente el pan y el vino, sino que Melquisedec era rey y era rey de Jerusalén antes de que el pueblo llegara allá. O sea que en Cristo se están dando todas las cosas. La alianza que se hace era sin fin, o sea, en el tiempo y en el espacio, es para todas las naciones, para todos los pueblos y para toda la eternidad. Y el Señor entonces, el Señor Jesús manda a hacer discípulos a todas las naciones. Jerusalén era el verdadero monte del Señor, donde el mismo Dios habitaba, y entonces el Señor Jesús, muriendo en Jerusalén, se gana para sí mismo, Dios Padre le otorga una nueva Jerusalén, lo que se conoce como la Jerusalén celeste, que dice el Apocalipsis capítulo 21, que lo que hace es sustituir la Jerusalén de la tierra, porque según las profecías de Isaías, a la nueva Jerusalén, Isaías dice que va a haber una reconstrucción que no tendrá destrucción. Sin embargo, sabemos que está destruida ahora mismo. Pues a la nueva Jerusalén van a confluir todas las naciones, que entonces sería la iglesia que es la nueva Jerusalén. Y por último, el templo era el signo de la alianza. Y ese templo, el Señor mismo decía que su cuerpo era el templo. Y decía que los adoradores de Dios lo adorarían en espíritu y en verdad. Y el momento de su muerte se rasga en dos el velo del templo, mostrando que no estaba ahí la presencia de Dios, sino en el Cristo que muere. Y Apocalipsis 21 dice que ya no habrá templo al final de los tiempos, porque Dios es el templo, porque en Dios se cumple todo lo que Él mismo había prometido. O sea que nosotros vemos que todo se está dirigiendo hacia
la consumación. Y estamos en los tiempos de la consumación, los tiempos finales. No sé si recordarán cuáles son las tres figuras de la alianza, que estaba la Jebirá, la reina madre, ¿verdad? Estaba el mayordomo y estaban también la acción de gracias en el sacrificio que se hacía. Pues se cumplen. La reina madre entonces, como símbolo de continuidad del linaje real de David, se cumple en la Santísima Virgen María, que es la que tiene gran influencia en el gobierno real, o sea, de la realeza. La mayordomía o primer ministro o jefe de casa se cumple en San Pedro, que a nuestro Señor Jesucristo le dijo: a ti te doy las llaves del cielo y de la tierra. Sin embargo, cuando ustedes leen Apocalipsis 3, versículo 7, una de las maneras en la que el Señor Jesús se llama a sí mismo es el que tiene la llave de David. Y en Adviento ustedes escuchan las famosas antífonas de la O, que son los últimos días de Adviento, donde una de las antífonas dice: oh, llave de David, porque Cristo tiene la llave de David y se la otorga a San Pedro para que él sea el mayordomo, el mayor de la casa. Eso es lo que significa mayordomo. Y por último, la ofrenda de acción de gracias, pues se cumple en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos ejemplos, estas figuras, perdón, de la antigua alianza ya no son necesarias. Las necesarias ahora son las de la nueva alianza, porque ¿de qué sirve tener una casa física si la promesa es una casa en el cielo? Entonces tiene que haber alguien que tenga las llaves espirituales del cielo y de la tierra. Lo mismo la reina madre. Tiene que ser no una madre que muera, sino una madre que permanezca, por si es una figura tan importante para el rey y el rey es eterno, pues la madre no puede morir. Pues efectivamente nosotros creemos fielmente que la Santísima Virgen María, terminado el curso de su vida aquí en la tierra, fue asunta al cielo en cuerpo y alma, y por lo tanto allá está como abogada nuestra, sentada a la diestra del Hijo, intercediendo por nosotros. Lo mismo podemos decir de la Eucaristía. El culto de la acción de gracias que se daba a Yahvé en el Antiguo Testamento, había que estar repitiéndolo porque no era eficaz, porque era una acción de gracias limitada. Entonces, si Dios es eterno, no deberíamos darle una acción de gracias eterna, una acción de gracias donde ya no haya que morir más, no haya que haber sacrificios constantes, sino un solo sacrificio para siempre. Pues ahí está la Santísima Eucaristía. O sea que nosotros, la Iglesia Católica, somos dichosos de ser la esposa de Cristo. En el proceso del Señor llamar a los apóstoles, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Puesto que representan a las 12 tribus de Israel, ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte, o sea, su desenlace. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica a su iglesia y nosotros somos testigos de esto. Por ejemplo, la primacía de Pedro. Sé que esto se lo saben y lo entienden, por lo tanto no voy a profundizar mucho en este texto, pero verdad, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y empieza un tema aquí. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le cambia el nombre? No solamente por Pedro, para que tenga el sentido de piedra. Si ustedes se van a Segunda de Reyes, ustedes descubren, y Primera de Reyes también, que cuando un imperio, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio persa, etc., cuando un imperio conquistaba un territorio, le cambiaba el nombre al rey de ese territorio para que se sometiera a lo que el imperio quería. Pues nuestro Señor Jesucristo, que es el gran Rey de Reyes, diríamos el emperador, le dice a
Pedro, tú eres Pedro. Le dice a Simón, tú eres Pedro. Le cambia el nombre para que Pedro sea el rey de este grupito que él está formando, que no es tan pequeñito, ¿verdad? Pero conforme al corazón de Cristo, porque Cristo es el que va a gobernar. Entonces, sobre él edificará su iglesia, y dice incluso que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues sabemos que Él es primero, no solamente por eso, sino que fue Él quien tomó la decisión de que había que reemplazar a Judas. Fue Él que habló de parte de los 12 en Pentecostés. Fue Él que defendió a los cristianos frente al Sanedrín. Fue San Pedro que decidió en contra de la circuncisión en el Concilio de Jerusalén. Y fue Él que fundó la iglesia en Roma, la capital del mundo civilizado. Y así otras tantas cosas. Pedro era el que llevaba siempre la voz, por lo cual es comprensible que fuera el primero. No era cualquiera, sino Pedro, al que se le dio la llave, el mayor de la casa, el mayor domo. Y bueno, así como se le dio a Pedro esto, también a la iglesia se le otorgaron otras cosas, que es lo que se conoce como los sacramentos. Las palabras, estoy leyendo, y acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual, o sea, de su muerte y resurrección, ¿verdad? Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Y nosotros tenemos entonces que los sacramentos creemos firmemente que son 7 y han sido creados, instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el bautismo. 2 citas solamente. Hay muchas. Juan 3, del 5 al 6, respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es el espíritu. Y Mateo 28, que ustedes lo conocen, Jesús se le acercó a ellos, a los 11 en ese momento, y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La confirmación tiene fundamento bíblico también. Recuerden algo, estamos en un curso de Biblia, pero la verdad de la iglesia, las verdades que tiene la iglesia, no tienen que estar en la Biblia para que la creamos. Aparecen, pero no tienen que estar ahí. Pues vemos en la confirmación el siguiente pasaje de Hechos 8. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, recuerden que Pedro y Juan eran ya obispos, instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Oigan qué curioso, hasta ahora uno piensa que es bautismo. No, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Habían sido bautizados y en el bautismo era de conversión, de arrepentimiento, pero el Espíritu Santo desciende sobre ellos con la imposición de manos de los obispos, que es lo que se conoce luego en la historia como el sacramento de la confirmación. La penitencia también es bíblica, también conocida como confesión y como reconciliación. Juan 20, del 20 al 23 dice que los discípulos se alegraron de ver al Señor resucitado, ¿verdad? Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vemos entonces que solamente a ellos se les dio esa autoridad de poder perdonar los pecados,
como sucede en el sacramento de la penitencia. La Santa Eucaristía, ya esto no hay ni que profundizarlo mucho, pero ustedes ven que los evangelistas dicen, por ejemplo Mateo 26, que mientras estaban comiendo tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y ahí, bueno, pues queda instituida la Santa Eucaristía. El orden sagrado, la ordenación sacerdotal, se llama el orden, no la orden, el orden sagrado, varios. Solamente tomo Primera de Timoteo aquí para que ustedes vean que están nombrados todos en la Biblia. Primera de Timoteo 3 dice, es pues necesario que el episcopo, obispo, ¿verdad?, sea irreprensible, casado una vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, etc. Luego, Primera de Timoteo 4 dice a San Pablo, a Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Que no era un presbítero, sino un colegio, un conjunto de. Y 1 Timoteo 3, otra vez, los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos en su casa, etc. O sea que nosotros vemos ahí obispos, presbíteros y diáconos, que son la realidad del orden sagrado. La iglesia, oigan esto que no es frase mía, es de los padres de la iglesia. ¿Cómo conocemos la verdadera iglesia de Cristo? Allí donde está el orden sacerdotal. Obispos, presbíteros y diáconos de manera válida y lícita también para la consagración del pan y del vino en cuerpo y sangre y la administración de los otros sacramentos. El matrimonio, el sexto de los sacramentos que encontramos acá, Apocalipsis 19, hermosísimo. Oí el ruido de muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Miren qué belleza. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. Y aclara, el lino son las buenas acciones o las buenas obras de los santos. O sea que incluso te dice que las obras son necesarias para la salvación, que son lo que engalanan, embellecen la esposa, que es la iglesia, pero que al final lo que va a haber es una boda, un matrimonio. Y por último, el séptimo sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo es la unción de los enfermos. Marcos 6, 12, 13 dice, yéndose de allí, el envío de los discípulos, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Unción de los enfermos. Y la famosa carta de Santiago, capítulo 5. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, como sacramento, obviamente es eficaz y está también en la Biblia. O sea, nosotros estamos viendo que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, pero que todo lo que Cristo quiso que se cumpliera, lo dejó a la iglesia, su esposa. Y por eso entonces podemos decir, como dice el Catecismo en el numeral 1116, los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Nosotros descubrimos que lo más hermoso que puede ocurrir en el universo es que Cristo haya dejado el poder de sanar, el poder de salvar en su esposa la iglesia a través de sus ministros. Por lo tanto, no esperamos que Cristo venga para que nos salve, sino que Él está por los sacramentos constantemente ejerciendo su obra de salvación. Y entonces empieza el fin de la historia. ¿Cómo así, Omar, el fin de la historia? Claro,
El Señor Jesús había dicho, cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y él mismo decía más adelante, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y él muere a los 33 años, ¿verdad? Y dura 40 días entre nosotros resucitado y luego asciende al cielo. Y si una generación es de 30 a 40 años aproximadamente, quiere decir que del año 33 hacia el año 70, que es que ocurre la destrucción de Jerusalén, entonces se cumplen las palabras del Señor. No pasará esta generación hasta que todo eso suceda. ¿Qué fue lo que pasó? Pues había un emperador medio problemático, ya ustedes lo habrán leído de él, Nerón, que hacia el año 67 decide cambiar de gobernador de Judea y pone a Agecio Floro como gobernador de Judea. Pero este tal Floro, para dejarse sentir, él llegó matando personas y empezó a matar a muchos judíos para darse a respetar. Y los judíos obviamente no aguantaron eso, como los judíos siempre han tenido la facultad de defenderse a capa y espada, pues se defendieron de muchos de los ataques de Floro. Y Nerón, para que no quedara mal parado el imperio, ¿verdad?, sino que el imperio romano mostrara su poder, decide mandar allá a Judá, a Palestina, como general a Vespasiano. Este general romano estaba a punto de vencer, pero es el momento en que Nerón termina suicidándose y entonces los soldados eligen como emperador a Vespasiano. Vespasiano tiene que volver a Roma, ¿verdad? Y en su lugar él manda a Tito. Tito entonces, como general, llega a la ciudad santa de Jerusalén y destruye la ciudad completa, destruye y quema el templo santo de los judíos, que sabemos que ya ahí no estaba la presencia de Dios. O sea que todo eso ocurrió para que en el año 70 acabara todo. Los cristianos, sin embargo, según lo que nos cuentan las tradiciones originales, por el Espíritu Santo sabían que esas cosas iban a pasar y se fueron a los montes, como dice ahí, huyendo de ese lugar antes de que llegara la guerra y la destrucción, y desde allá pudieron ver toda la destrucción. Y estas cosas son las que se describen en el Apocalipsis, porque eso que ocurrió en el año 70 no es sino una preparación de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Ahora, ¿qué sí tienen que entender del Apocalipsis? Y ya casi acabamos. Que lo que ocurre es una liturgia en el cielo. Yo sé que el Apocalipsis da miedo por todo lo que nos han metido en la cabeza, pero realmente el que le gusta la liturgia sabe que es una liturgia. Hay una liturgia de la palabra, desde el capítulo 1 al capítulo 11, versículo 18, y luego liturgia de la Eucaristía, del 11-19 hasta el final del Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, las visiones ocurren el día del Señor, o sea, domingo. Empieza diciendo que hay 7 candeleros encendidos, ¿verdad? Como los que se ponen sobre el altar cuando celebra un obispo. Y de repente entra un hijo de hombre revestido con hábito talar, dice incluso el Apocalipsis. Y empiezan las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias, pero es llamando al arrepentimiento. Sería el acto penitencial, ¿verdad? El yo confieso y demás. Y entonces empiezan las alabanzas a Dios cuando terminan esas cartas, que vendría siendo el canto de gloria actual. Y luego entonces aparece un libro con 7 sellos que se van abriendo, o sea, como si fueran las 7 lecturas o la perfección de la palabra de Dios cumpliéndose. Esa es la liturgia de la palabra, o sea, se están leyendo y se van cumpliendo mientras se van leyendo. Entonces, del 11 al 22-21, o sea, hasta el final, lo que ocurre es la preparación del altar. Aparece el cordero encima del altar, o sea, aparecen las especies eucarísticas. Se hablan de las copas también, como la copa, el cáliz que utilizamos en la Santa Misa. Sin embargo, la misa no acaba en el Apocalipsis. En todo ese proceso inicia una boda. Y la boda
se va desarrollando y el Apocalipsis termina diciendo, el espíritu y la novia dicen, ven. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Y dice luego, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén, que eso hoy lo traducimos como, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Y nosotros decimos, y con tu espíritu. Y se acabó ahí el Apocalipsis. Entonces hay un pendiente. El pendiente es porque cuando dice el espíritu y la novia dicen ven, es que el espíritu, como el esposo de la iglesia, ¿verdad? O el papá de la iglesia, lleva a la iglesia de la mano y la deja adelante y luego tiene que entrar el novio. Y entonces el espíritu y la novia se voltean y dicen, ven Señor Jesús. Y en ese proceso de ir es que estamos ahora. Nosotros nos encontramos ahora en el proceso en el que el novio está de camino o esperándonos ya y nosotros somos los que estamos de camino hacia el cielo para desposarnos con él. Y eso no está descrito ahí porque eso ocurrirá al final de los tiempos. 2 anotaciones y acabamos. Lo del anticristo y el fin del mundo, etcétera. La iglesia dice, la impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la iglesia ha rechazado esa falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. ¿Qué dice la iglesia? El anticristo está entre nosotros cada vez que un sistema social, que un sistema económico, que un sistema político y como ahora un sistema ideológico quiere que lo bueno que el ser humano va a vivir en el cielo se construya aquí. Y esa es la gran lucha que tenemos contra la ideología de género ahora. Y por eso, esta es una manifestación del anticristo. Pero asimismo, el capitalismo deshumanizado, que se ha ido denunciando tantas veces, el consumismo y el humanismo donde Dios no tiene nada que ver. Bueno, pues sepan eso. Y lo último, entonces, hermosísimo, es, ahí ustedes ven una mujer siendo coronada. Esa es la iglesia, ¿eh? Y lleva en sus manos la Santa Eucaristía. Y delante la preside el Espíritu Santo. Y delante hay un corcel con las llaves del cielo y de la tierra. Eso se conoce como el triunfo de la iglesia. Y siendo aplastado Satanás, pues ¿qué dice la iglesia? Y ya acabamos. Los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios su Padre por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios engalanada como una novia ataviada para su esposo. Vamos a dar paso a sus inquietudes ahora. Bien, Omar, vamos a ver cómo están las preguntas en el día de hoy. La verdad que mucha información, muy interesante. Yo lo que creo que, como tú lo dices muy bien, ojalá que pueda despertar estos cursos el interés en leer, en investigar y en conocer más de la Biblia y de lo que es la palabra de Dios. Sí. Es como saboreen todo lo que hay. Es más profundo de ahí, pero pueden saborear. Peor es aquellos que no conocen nada, ya conocemos algo, conocemos realmente, tenemos suficiente información para motivarnos a investigar más. Amén. Que dure por lo menos un cursito de estos 3 o 4 años, pero se aprende. Vamos a ver, perdón. Las preguntas tenemos por aquí, tenemos Adele Grau. En las diferentes traducciones no católicas de la Biblia, ¿hay alguna diferencia cuando se menciona la palabra episcopo, presbítero y diácono? Si no hay, ¿cómo ellos la quisieron entender? Bueno, realmente el pensar de los protestantes es un poco diverso.
Depende si tú eres bautista, que si tú eres pentecostal, etcétera. Pero si tú te vas al original griego, estas son las palabras: episcopo, presbítero, diácono, porque son palabras griegas. Fíjate que la versión que les puse ahí decía episcopo, no decía obispo. Eh, Hay que ver qué entenderán ellos, pero a mí me asombra que rechacen el concepto de episcopo, presbítero y diácono, pero que acepten el de apóstol, profeta, etcétera, como una realidad propia. Habría que ver cómo ellos lo entienden con todas sus interpretaciones. Lo que sí es seguro que la Iglesia ha mantenido fiel esa enseñanza durante 2000 años. Bien, pregunta Franklin Paulino, que si es posible que por favor puedas abundar un poco más sobre el sacramento del matrimonio, que no entendió bien, bueno, se quedó como por mitad, que no entendió bien dame ver si escribió más abajo, Franklin, dame ver si terminó la idea, bueno, no. Yo no Aquí di... está, por favor, Ajá, sobre sí. el fundamento del matrimonio, si hay algún otro que lo explique más claro, por favor explica más ampliamente el mismo. Sí. No, solamente di poquitas citas bíblicas para cada sacramento, pero deben saber que el único vínculo, la única bendición que no fue rota con el pecado original fue el matrimonio. El matrimonio fue mandado desde Génesis, ¿verdad? 1, y el ser humano seguía casándose. Y el mismo Señor Jesucristo dice en varias veces que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Luego San Pablo dice, esto es un misterio que yo lo dejo en el misterio de Cristo con la iglesia. O sea que realmente del matrimonio lo que más hay es cita bíblica. Quise poner la del Apocalipsis para que los que se van a casar o los que están casados sepan que se casan para ser imagen de Cristo con la iglesia. Y eso se dice en su matrimonio. En el momento de la boda le dicen que el hombre va a ser como Cristo y que la mujer va a ser la iglesia. Y por lo tanto el hombre debe morir por ella y la mujer debe esperar pacientemente en él. Ojalá lo cumplamos. Bien. Luis Mecerón, ¿podría explicar a qué se refiere con el juicio escatológico? Sí, el juicio escatológico, es el escatón o la escatología lo que significa son las cosas últimas. El juicio escatológico es el juicio final, porque ahora mismo nosotros estamos siendo juzgados por nuestras obras, por nuestra falta de fe. El Señor Jesús dice en un momento que el que escucha mi palabra y no la pone en práctica ya está juzgado. Entonces el juicio final viene a ser el escatológico cuando ya no hay vuelta atrás y se define lo que hay que definir, los buenos y los malos, los que están con Dios y los que están sin Dios. Eso es como si fuera un juicio, cuando ya llegaron a la Suprema Corte, ahí ya después de ahí no hay más nada. Sí. Vamos a ver, entonces dice Diana González, vivimos el Apocalipsis en cada Eucaristía. Dice ella, bendito Dios, vivimos el Apocalipsis en cada Eucaristía. Sí. Omar, ¿puedes dar un ejemplo? Dice Miriam Moreta, de algún dato que no esté en la Biblia y en el cual creemos. Oh, sí. Muchísimos, por El ejemplo. credo. Sí, exacto. El credo. Y a mí me gusta decir, a propósito de apologética, la Santísima Trinidad. La Biblia no dice Santísima Trinidad, ni nos dice que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno, un solo Dios, sino que uno lo ve en la Escritura de una manera y entonces lo adapta conforme a lo que nos enseñaron los apóstoles. O sea que sí, hay muchas otras cosas. No todo está en la Biblia, como tú dices. Claro que no. ¿Por qué en el Apocalipsis se habla de 12 apóstoles si Judas ya no se considera como uno? Bueno, si leen capítulo 1 de los Hechos, verán que Judas fue sustituido por San Matías. Y por lo tanto, Pedro fue el que dijo, es necesario completar el número para que aquel que renunció a su cargo no lo deje vacío, sino que otro ocupe su lugar. Y así vuelven a ser los 12.
Perfecto. Abelino, ¿cómo entender la boda del Cordero unido a María, la misa y nosotros? Bueno, esa es la totalidad de nuestra fe. ¿Cómo se entiende? Cristo es el esposo y en María la iglesia ya llegó a la perfección. María es esposa. Por eso es que yo les hablaba en un momento que en las bodas de Caná a la Virgen no se le dice madre, sino mujer, que Cristo está haciendo el papel del novio y María está haciendo el papel de la novia. Tú dices, pero esos son madre e hijo. No, estamos hablando espiritualmente. Cristo sigue siendo la cabeza y María es parte del cuerpo. Entonces, en la Santa Eucaristía y en todos los sacramentos, el cumplimiento de las promesas se dan en nosotros, ¿verdad? En la iglesia, pero todavía somos pecadores. Sin embargo, en María, la iglesia ya es santa y por eso entonces en ella se reciben todas las gracias y al ser ella iglesia perfecta y la iglesia lo que hace es interceder, ella es la intercesora por excelencia. Perfecto. Dice Dulce Arseno, dice que se case una sola vez, ¿por qué no se pueden casar los obispos? Déjame aclarar, eso es apologética también. Ahí no dice que el obispo debe casarse una sola vez, dice que debe ser casado una sola vez. ¿Qué es eso? Que cuando un candidato al episcopado en esa época se era elegido, no podía tener muchos matrimonios. ¿Qué pasa? Que los judíos creían en eso, que podían casarse varias veces y que los paganos, los griegos, se casaban con varias mujeres al mismo tiempo. Y la iglesia lo que está diciendo es, no, 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 un divorciado vuelto a casar no puede optar por el episcopado. Tiene que ser casado una sola vez, si está casado, porque es ese mismo Pablo que dice, yo les recomiendo que se queden como yo, porque el hombre casado no está atendiendo enteramente con su corazón a Dios, sino que está dividido hacia su mujer. Ahora, el que no aguante, pues que se case. Por eso la iglesia tiene ese proceso. Después que terminan el seminario, lo hacen diácono, esperan un año, todavía se está tiempo antes de tomar esa decisión. Es Claro. Libremente que cada quien toma la decisión de optar por ese matrimonio y ese sacramento. Así es. Dice G6, que no sé qué es el nombre de ella o de él, por favor hablar del próximo curso. Pero claro, ahorita vamos a terminar de esto y en breve vamos a dar esos detalles. Lisette del Rosario, me gustaría saber a qué se refiere el Apocalipsis sobre la gran prostituta. Tristemente hay muchos evangélicos que se refieren a la Virgen María. Otros hablan que es la iglesia, pero vamos a ver qué nos dice Omar. Bueno, la iglesia sabe que la gran ramera se refería a los imperios de la época, no a la iglesia católica, porque la iglesia era la que se estaba defendiendo contra todo eso. Es lo mismo que el famoso anticristo del Apocalipsis, el del 666. Se sabe que es Nerón que se está describiendo porque Nerón, las letras, cuando se suman, hace 666. El Apocalipsis describe el acontecimiento que les dije que de la destrucción del templo y además los acontecimientos futuros. Entonces, la gran ramera viene a ser Babilonia en el Imperio Romano. ¿Cómo así? Cuando un imperio llegaba a un pueblo, lo conquistaba, pero cogía sus dioses y se quedaba con sus dioses. O sea, empezaban cultos de otras divinidades y eso es lo que critica el Apocalipsis, que se acuesta con reyes, con príncipes, con emperadores para obtener lo que quiera. No, no es la iglesia. Pero quiero que sepan que el Apocalipsis interpretado así no es generalizado de parte de los evangélicos. Eso es de los adventistas que por un problema personal de la fundadora, Ellen G. White, ella empezó a decir que el Papa era el anticristo, que la Iglesia Católica es la gran ramera y que incluso, miren que podemos sacarle los numeritos al Papa porque si tú pones vicario del Hijo de Dios, en numeritos te da 666.
Lo chulo es que la iglesia nunca ha utilizado el título de vicario del Hijo de Dios en el Papa. Eso se lo inventó ella. Pero miren qué tan tontos somos que nos dejamos llevar por esas cosas y hasta abandonamos la iglesia. Bien. Pregunta sobre por qué Dios dice, por qué Dios no escogió a David como su hijo, así como hizo con Jesús. Porque David no es hijo de Dios. Jesús es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Una cosa es que Él se haya encarnado aquí en el vientre de María y otra que haya existido desde siempre. David no existe desde siempre, es criatura. Jesús no es criatura, es hijo de Dios. Por lo tanto, no fue una elección. Déjame elegir a Jesús que me cae mejor. No, jamás en la vida. Fue que el Hijo del Padre fue enviado a la tierra para cumplir perfectamente lo que había prometido en los patriarcas y en los reyes. Pregunta Vilma Molina, por favor repetir acerca del anticristo. Bueno, lo que dice la iglesia, como vieron la cita, es del catecismo, es que el anticristo no es una persona específica, no es Hitler, se acabó, ya pasó, no es Trujillo, ya pasó, no, sino que el anticristo es cada vez que nosotros queremos por nuestra propia cuenta que nos vaya bien aquí en la tierra. Por ejemplo, el sistema de ideología de género que ahora está, que hay que tolerar a todo el mundo, un reino de tranquilidad, de no crítica, etcétera. Eso es una obra del anticristo, alguien que se está haciendo pasar por Dios, que puede ser tú, que puedo ser yo, no tiene que ser un Hitler, un Mussolini, sino que puedo ser yo con mis ideologías, decir que yo soy el que sabe, que la iglesia no tiene nada que opinar en eso, que la iglesia no se meta en asuntos políticos. Ahí ya tú ves que hay un anticristo, porque aunque decimos, miren que es horrible que los católicos digamos esto, la iglesia no debería meterse en nada de esto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aunque estén de acuerdo con eso, que no es correcto, esto todo va a pasar. Y lo único que va a existir al final de los tiempos es el reino de Dios con la Jerusalén celeste, que es la iglesia. O sea que la iglesia sí tiene que meterse en todo lo humano porque le preocupa la salvación de los hombres. Tú sabes que, Omar, si la iglesia, como tú acabas muy bien de decir, que le importa al humano y lo hace por amor, la intención es el amor, porque quiere la salvación, como tú dices, la iglesia se involucra en la formación, por ejemplo, en colegios, una formación integral. Cuidan los niños, cuidan ancianos. Si una persona tiene problemas, lo ayuda. Entonces, yo me puedo meter en todo lo que es amor y del cuidado de una persona. Entonces, en eso no, porque todo lo demás lo aceptan, pero ahí yo no puedo opinar. Si yo me meto con el ser humano y lo ayudo en todo, es en todo. Y yo tengo que opinar de todo lo que yo hago, como iglesia. Y es un mandato de Cristo. Claro. Vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que ir al mundo y salvar a las almas. Bueno, no es el tema, pero es una manera, de manera integral abordar el tema como se aborda el tema del cuidado del planeta. Claro. Es multifactorial. Hay que cuidar, hay que ir a limpiar, hay que hacer esto, a la fábrica hay que hacer. Es todo un plan. Por aquí es más fácil decir, no, aborta y mire anticonceptivos. Claro. Ya, pero ese no es el problema. No se está abordando de una manera integral. Pero bueno, eso será otro curso. El significado, ya hablamos de Cristo, dejó instaurada, dice Juvenal, la Eucaristía en la última cena. ¿No hizo lo mismo Jesús resucitado en la casa de Cleofás? No, del discípulo de Maús, Cleofás, no. Eso fue para que Cleofás y el otro discípulo se le abrieran los ojos. Pero Cristo le instituyó el Jueves Santo, no confundan eso. Y porque a partir de ahí él celebró la Eucaristía varias veces. Y luego los apóstoles siguieron haciéndola, pero no, se instituye Jueves Santo y en la casa de Cleofás es sencillamente para que se le abran los ojos. Y cuando hagan esto en conmemoración mía. Entonces, dice Nercida Mena, bueno, ya hablamos del 666. Ella dice que sí, que le tiene miedo a ese número,
Hay que tenerle miedo, Omar, a eso. No, hombre, no. Más miedo hay que tenerle a la muerte sin Cristo. Nosotros estamos con Dios y que venga lo que venga. Como dice el lema de los cartujos, o sea, mientras el mundo gira, la cruz se mantiene firme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrarnos de la cruz. No le tengan miedo a esos numeritos. Sean sencillamente un lenguaje para explicar algo. Puede de Wanda, que si puede ampliar más cuando dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo. Sí, claro. La escritura, eso es San Pablo que lo dice, que somos templo de Dios y en nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Dios no está flotando por ahí, sino que Dios vive en un templo. Sin embargo, desde la destrucción del templo, la muerte de Cristo, ¿verdad? Que el velo del templo se rasga en dos. El templo de Dios somos nosotros. En el bautismo, el Espíritu Santo habita en nosotros y por lo tanto, como el Espíritu Santo es Dios y habita en mí, yo tengo que cuidar este templo. El cuerpo no es para hacerle daño, no solo con perforaciones, amputaciones, etcétera, sino que no es para hacerle daño con los pecados capitales, por ejemplo. El mucho dormir, la pereza, no solo dormir, la pereza, la envidia, la gula, la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia. O sea, el templo de Dios, donde Dios habita ahora en nosotros, tiene que ser cuidado porque esto es lo que va a resucitar. Si yo no lo cuido, entonces voy a cometer pecado contra el templo de Dios. Bien, Amando Vicario dice, ¿cuáles son los cambios más significativos que ha hecho a nuestra Biblia las sectas protestantes? ¿Y cómo podemos identificar cuando estamos leyendo algún pasaje que este es realmente católico? Eso es, Jerry, otro cursito, porque es que son tantas las sectas que cada una ha modificado la Biblia como le ha venido en gana. Yo recuerdo que cuando nosotros dimos apologética, aquí mismo en la Escuela de los Cursillos, vimos que hay modificaciones que modifican ciertas palabras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero tú puedes identificar la palabra Jehová, que está mal usada. También de la Virgen María se dice, alégrate mujer muy favorecida, etcétera. O sea que son modificaciones indebidas. Preguntan aquí, dice Gilda Mora, que si entonces los sacerdotes se pueden casar. No, me han entendido mal. Lo que está diciendo el texto es que si en ese entonces había algún candidato a obispo que tenía que ser una sola vez casado, pero la iglesia definió desde hace muchísimos siglos que no se van a casar por lo mismo que dice San Pablo, porque no se dedican entero a las cosas de Dios y es más, el mismo Señor Jesús dice que hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Por lo tanto, un cura que dice deberían dejarnos casar es un cura que ha andado sordo durante todo el seminario porque son 4 años de filosofía, 4 años de teología, 1 año de pastoral, 1 año de diaconado y en todo este tiempo uno sabe que no se va a casar. Pregunta Marisela, si dicen que no todo está en la Biblia, ¿sería correcto que la tradición está por encima de la Sagrada Escritura? En cierto modo, pero no, la misma iglesia no dice eso, porque la iglesia dice, para que ustedes entiendan, es una mesa que tiene 3 patas, tradición, escritura y magisterio. ¿Cuál es más importante de las 3 para sostener la mesa? Las 3. Yo le quito una y se caen las 3. Ahora, si yo eliminara la escritura, que alguna razón se borró de la historia de la humanidad, la iglesia puede engendrar una nueva escritura, porque fue la iglesia la que transmitió el mensaje. Gracias a Dios, la iglesia guarda celosamente eso. Si se fuera a eliminar la tradición, no hay manera de hacer una correcta interpretación, porque no todo está en la escritura. Muchas bendiciones para ti, Omar. Jesús dijo algo acerca
Es que si Jesús dijo algo acerca de los homosexuales. Eso es María Virginia. Rosa María Angustia dice, buenas noches y bendiciones. Mi pregunta es la siguiente. Usted comentó que la mujer cananea en el capítulo 15 de Mateo reconoció a Jesús como Señor y Pedro posteriormente en el capítulo 16 lo proclama como el Cristo, según el orden en el que está en la Biblia, pero según la Biblia no tiene un orden cronológico, o sea, que los eventos o hechos no están puestos por tiempo, como sabemos ¿cómo sabemos cuál hecho ocurrió primero? Sí, sí hay una cronología, sí. No, no asuman que no la hay. Sí, fíjense que empiezan siempre con el bautismo del Señor. Fíjense que terminan siempre con la resurrección del Señor. Bueno, lo que pasa es que algunas veces uno parece que va de un sitio a otro. No, 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 no. Léanla, deténganse a leer y después de leer, entonces hagan esa pregunta. Porque yo sé que mucha gente dice eso. No, eso en la medida que se fueron recordando, fueron escribiendo. Y no es así, porque incluso la memoria tiene un orden cronológico. Para yo contarles a ustedes algo que me pasó hace 5 años, hay una cronología en mi cabeza. Quizá yo no tenga los detalles, eso es otra cosa, pero la cronología está. O sea que el orden es como lo dicen los evangelistas, punto. Bien. Bueno, Omar, la verdad, como siempre, muchas gracias por tener la paciencia y ayudarnos a aclarar tantas dudas que se presentan aquí en este curso. Me preguntaban que le diera un poquito más de detalle del curso de la Biblia. Tenemos ya el arte, lo vamos a enviar en el transcurso de esta semana. Algo que me gustó del material que me mandó el padre José Luis Sedano es que dice que la reflexión teológica sobre María arranca de Cristo y lleva por necesidad a Cristo. Una comprensión de fe que debe iluminar y transformar nuestra vida. No lo podemos perder. La verdad que María nos lleva a Jesús y María dice que la reflexión teológica es que María arranca de Cristo y lleva por necesidad a Cristo. Cristocéntrico. Este tema que vamos a dar como siempre. Omar, la verdad que en nombre del movimiento de Cuchilla de Cristiandad, de la Escuela de Formación y de toda esa persona que tú no estás en el chat, pero cuando nosotros cerramos aquí, es muchas bendiciones las que te llegan. Y Amén. lo que podemos hacer es eso. Yo pido a todos que le agradecemos a Omar que oren por él, que pongan a Omar en sus oraciones para que Dios lo bendiga y lo cuide y también sobre todo que le permita seguir con su apostolado como el Señor lo tiene previsto para él desde el principio de los siglos, de los tiempos. Amén. Así que nada, vamos a pedirte, Omar, por favor, que hagas la oración. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por llamarnos a la iglesia. Gracias, Señor, por darnos tantas cosas de manera inmerecida, pero que tú logras, por tu infinito amor, otorgárnoslo, y también por la intercesión de la Virgen María. Te pedimos que por su intercesión y la intercesión de las almas benditas del purgatorio, nosotros podamos algún día conocer cara a cara todo esto que tú has prometido y que estás cumpliendo en los santos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de las almas del purgatorio, de manera especialísima las que más necesitan de esa misericordia, y que nosotros, si en algún momento tenemos que llegar allá, que contemos con la intercesión de hermanos que se acuerden de nuestra existencia, y así entonces ellos y nosotros podamos cantar las glorias eternas. Madre Santísima, que esta noche sea de descanso, que podamos conocerte si es tu voluntad, incluso a través de sueños, y que así entonces el sueño sea llevadero, no nos molesten los demonios y podamos levantarnos con energía para mañana entonces trabajar en la construcción del reino de tu Hijo. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.